Descubrí una verdad sorprendente en la boda de mi hijo, lo increíble que puede cambiarlo todo. La música, el baile y las risas llenaban el aire en la pequeña sala decorada con esfuerzo por celebrar el amor de Miguel, mi único hijo. A medida que lo veía vestir su traje blanco, con una luminosidad en sus ojos que un día soñé para él, una mezcla de orgullo y melancolía invadía mi ser. Pero todo el ambiente festivo me resultaba ajeno, no podía ignorar las sombras de mi pasado apretándome el pecho, sentado entre los invitados, la felicidad era casi palpable, pero era incapaz de disfrutarla. Sentí un escalofrío al recordar el día de mi despido de la constructora, aquel golpe que ni mi trabajo arduo ni mis principios pudieron evitar. Agarré el vaso de agua con fuerza, mientras los murmullos entre los asistentes comenzaban a penetrar mis pensamientos. ¿Vieron cómo le fue a Juan? Injustamente despedidos, sus voces resonaban como un eco doloroso en mi cabeza, desenterrando la rabia y la traición que había intentado enterrar durante años. Miguel se acercó para mostrarme su sonrisa nerviosa antes de la ceremonia, me dio un abrazo cálido que casi me derrite. ¿Estás bien, papá?, me preguntó, con la sinceridad que siempre me ha tocado el alma. Pero mi mente habitaba en un laberinto de angustia que no le podía compartir. Enfrentar a Miguel con esta carga, la historia que nunca había querido contarle, era como añadir más peso a su día especial. Justo en ese instante, un viejo colega, aquel que había sido un amigo, apareció entre la multitud. Sus palabras de congratulación sonaban huecas en mis oídos. La traición de su sonrisa me impedía respirar con tranquilidad. ¿Cómo podía haberme traicionado así? La memoria de nuestra amistad, construida a base de responsabilidades compartidas y risas, se desvanecía lentamente como humo. No había rencor visible en su rostro, pero el recuerdo de nuestro pasado inundó mi ser, apretando cada vez más. La ceremonia continuó, mientras sentía una presión creciente en mi pecho. La idea de arruinar la boda de Miguel me llenó de un malestar insostenible. La paradoja de querer proteger a mi hijo y, sin embargo, necesitar compartir una verdad devastadora rodaba como una bola de demolición en mi mente. La lealtad parecía un ideal inalcanzable ante la traición que había manchado mi vida. ¿Qué significaba esto para el futuro de Miguel? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, el ambiente de felicidad en la habitación se volvió opresivo. ¿Podría permitirme el lujo de seguir ocultando lo que había arrastrado durante tanto tiempo? Cada mirada de los invitados, cada abrazo entre risas y la inocente sonrisa de Miguel, me empujaban hacia una verdad que, si la ignoraba por más tiempo, podría corroer la esencia misma de nuestra relación. La presión crecía, y ya no sabía si podría seguir disimulando la tormenta interna que me devoraba. Conforme se acercaba el momento del primer baile, una oleada de recuerdos traicioneros azotó mi mente. La verdad parecía estar al borde de mis labios, dispuesta a romper el silencio que había mantenido. Sin embargo, justo en el instante en que todo parecía dirigirse a la revelación, la mirada del viejo colega me detuvo en seco, una advertencia silenciosa llena de secretos. La boda, el amor de mi hijo, y lo que puede significar la verdad, todos colisionaban en un momento crucial que podía cambiarlo todo. Y yo solo podía esperar, con el corazón agitado, a que la vida decidiera mí. Próximo paso. La música creció en intensidad mientras la ceremonia se desarrollaba, y cada nota parecía resonar con mayor fuerza en mi pecho. La mirada de Miguel brillaba con una inmensa alegría, un contraste cruel con la tormenta de emociones que azotaba mi ser. Al final, lo que debería haber sido un día de celebración se tornó en un campo de batalla interno. Miré a mi alrededor, buscando un momento de calma entre las sombras que me acechaban, pero en cada rincón encontraba un recordatorio de mis fracasos. El instante del primer baile llegó y me di cuenta de que ya no podía evadir la verdad que pulsaba en mi interior.
Cada giro de Miguel y su nueva esposa despertaban en mí un anhelo doloroso por recuperar el tiempo perdido y, al mismo tiempo, un miedo atroz a implicarlos en una historia que nunca debieron conocer. La realidad de mi vida se sentía como un peso injusto para un día que debería ser ligero. ¿Qué tipo de padre era, si no podía ofrecerles transparencia? Sentí la urgencia de una decisión, pero el terror a perder a mi hijo en el proceso me paralizaba. La traición de aquel viejo colega acechaba en mi mente, su etérea presencia lanzaba señales silenciosas que parecían advertirme sobre las consecuencias de una revelación. Si llevaba esta carga con orgullo, podría, sin embargo, afectar para siempre la felicidad de Miguel. Mientras luchaba contra mis pensamientos, recordé el día en que fui despedido. En aquel momento, creía que era injusto, que mi lealtad y esfuerzo no se habían valorado, pero ahora lo veía con otra claridad. Mi despido había sido un catalizador, un punto de inflexión que me había empujado a volver a construir mi vida desde las cenizas del desasosiego. En ese proceso, había descubierto habilidades ocultas, capacidades que nunca creí poseer. Desde entonces, me había reimaginado como un hombre que podría empezar de nuevo. Pero, sin embargo, justo en la boda de mi hijo, me encontraba atrapado en una maraña de dudas y miedos. El primer baile estaba culminando, pero la música aún sonaba en mi mente, gradualmente transformándose en un llamado a la acción. Recorrí la pista con la mirada, buscando a quienes se reían y celebraban el amor, y decidí que tenía que hablar. No podía dejar que el pasado dictara el futuro de Miguel. Era tiempo de liberar el peso de mis secretos y asumir la responsabilidad de mi propia historia, incluso si esto significaba enfrentarse a los fantasmas que me habían atormentado hasta el día de hoy. Mientras me acercaba a la pista, el corazón latía con un ritmo desenfrenado. Y justo cuando pensaba que podía desvelar todo, escuché una frase que detuvo mis pasos: todo se controla, no hable de más. Era él, mi antiguo colega, que no solo había estado presente en la boda sino que parecía haber seguido mis pasos de cerca. Sus ojos se encontraron con los míos, y en ese breve instante, comprendí que mi decisión no se limitaba a una simple revelación ante Miguel. Había algo más profundo en juego. La tensión creció como un imán tirando de mí hacia una verdad que podría desencadenar consecuencias inimaginables. La elección entre salvar mi relación con Miguel o liberarme del peso de mi pasado se tornaba inevitable. ¿Sería capaz de enfrentar lo que realmente había vivido y desvelar el monstruo que había permanecido oculto todo este tiempo? Me detuve en seco, con el aliento entrecortado, mientras la música proseguía. Había llegado el momento de saber la verdad de una vez por todas. ¿Podría alzar la voz y enfrentar la realidad que había evadido durante tanto tiempo? La sala resplandecía con risas y alegría, pero para mí, el aire era denso y pesado. La mirada de mi antiguo colega, que parecía burlarse de mi tormenta interna, mantenía su efecto paralizante. Decidí que ya no podía dar la espalda a la verdad que estaba a punto de revelarse. Era un dilema abrumador: abrir la tapa de mi caja de Pandora o mantener todo oculto por el bien de Miguel. La dualidad de mi realidad se tambaleaba al borde del abismo. Mientras el primer baile culminaba en un rugido de aplausos, mis pensamientos se centraron en el tiempo transcurrido desde mi despido. La vida había cambiado radicalmente para mí. Desde que esa puerta se cerró, había tenido que forjar nuevas relaciones, adaptarme a una identidad profesional incierta y aprender a reconciliar los fragmentos de mi vida pasada. Había tomado clases de online, explorando nuevas áreas de conocimiento que antes ni había considerado, rescatando un ingenio que había permanecido yerto. Pero el regreso a un ambiente laboral nunca pudo emular la satisfacción de ser un padre presente. Lo había intentado, dedicando horas a mi hijo, intentando entender su mundo, reclamar una segunda oportunidad en nosotros, pero siempre acechaba la sombra de mi pasado. Fue el intento de un padre desesperado, una lucha por ser más que solo un espectador en su vida. La voz de mi antiguo colega resonaba cada vez que pensaba en mi transformación. Todo se controla, repetía en mi mente. Parecía un recordatorio constante de lo que había dejado atrás y el pesimismo que amenazaba con devorar mis pequeños logros. La espera se volvía insoportable, y el tiempo parecía detenerse mientras la multitud celebraba, y ahí estaba, en el umbral de un cambio. ¿Sería valiente esta vez? Me acerqué al grupo donde Miguel bailaba, su luz brillando intensamente entre los otros invitados.
Cada paso que daba se sentía como una especie de redención, pero a la vez, cada avance se acompañaba con un escalofrío de incertidumbre. Fue entonces cuando decidí manchar mi voz de verdad, comprometido a superar mi miedo. Miguel, pronuncié finalmente, logrando que la música y las conversaciones se desvanecieran. Sus ojos, llenos de alegría, se encontraron con los míos, sin aliento por un instante. La multitud, que antes parecía un murmullo lejano, se desvaneció en segundo plano. Pude ver en su mirada una mezcla de sorpresa y curiosidad, como si la emoción que había reprimido por tanto tiempo empezara a asomarse. Sabía que había tomado una decisión trascendental. No podía permitir que mi miedo a la reacción de Miguel dictara lo que tenía que compartir. Era momento de abrazar mi verdad, esa historia que no solo me definía a mí, sino que también moldeaba a la persona en la que Miguel podría convertirse. Las preguntas revoloteaban en mi mente, la esencia de la revelación apremiaba en mis labios, pero justo en ese momento, un estruendo interrumpió mis pensamientos. La música cesó abruptamente, y una caída de objetos resonó, dándole paso a un silencio inquietante. Todos los ojos se dirigieron hacia el origen del ruido, y vi en los rostros de los presentes un reflejo de preocupación. La ceremonia había tomado un giro inesperado. Sudor en las manos y un nudo en la garganta, comprendí que mi historia no solo estaba entrelazada con Miguel, sino que ahora se vinculaba también con este nuevo momento incierto. Decidí que, sin importar lo que sucediera, mi determinación debía permanecer intacta. La verdad, en su forma más cruda, estaba en el horizonte y ya no había vuelta atrás. Con el sonido del caos aún resonando a nuestro alrededor, tomé aire profundamente. Era hora de poner en marcha lo que había comenzado, y, frente a todos, estaba listo para enfrentar lo que estaba por venir. Una revelación, un cambio, un nuevo comienzo. Pero mientras la voz que me había conocido resonaba con fuerza en mi interior, también comprendí que algún otro secreto estaba por salir a la luz, y esta vez, sería inevitable. El estruendo había sacudido la sala y con el repentino silencio, mis pensamientos se desvanecieron en la confusión del momento. Instintivamente, busqué la mirada de Miguel, quien parecía desorientado en medio del tumulto. El bullicio había sido reemplazado por un aire tenso, cada persona en la multitud se había convertido en un espectador pasivo, mirando en dirección al área del desastre. Durante esa fracción de segundo, reflexioné sobre el camino que había recorrido para llegar allí. No solo estaba enfrentando mis propios miedos, también tenía la responsabilidad de fortificar a Miguel frente a cualquier eventualidad. Esa era mi verdad, mi lucha diaria, ser un padre presente y volver a ser alguien. Mientras algunos se acercaban al lugar donde habían caído las decoraciones, tomé una decisión. Iba a aprovechar esta interrupción para compartir mi historia. La sala todavía vibraba con la energía del miedo y la inconsistencia, y era el momento perfecto para transformar esa agitación en un vehículo para que mi voz fuera escuchada. Poco a poco, la gente comenzó a recuperarse del impacto inicial, los murmullos se hicieron más audaces y la incredulidad se transformó en risas nerviosas. Miguel, inconsciente de la lucha interna que me desbordaba, buscó el contacto visual nuevamente. Su expresión me dio fuerzas para dar el siguiente paso. ¿Puedo hablar con todos ustedes? La voz me salió más firme de lo que esperaba. En lugar de ahogarse en el murmullo, mis palabras resonaron como un eco en las paredes de la sala. Quiero que entiendan que no siempre somos lo que aparentamos. Algunas veces, detrás de esa máscara de felicidad, hay un laberinto de luchas y decisiones difíciles. Las miradas se tornaron hacia mí con curiosidad y cuidado, algunas más comprensivas que otras. Sentí como cada palabra sacaba a la luz fragmentos de mis temores, la agonía de un padre que había fallado y la lucha de un hombre por encontrar su camino. Mi mente se pobló de imágenes de mis días más oscuros y de las enseñanzas que había extraído de esas situaciones. Cada experiencia había sido una herramienta para esculpir mi nuevo yo. Aunque me había enfrentado a un despido que me despojó de mi identidad profesional, había encontrado en esa pérdida la oportunidad de renacer. Con cada paso, había aprendido que la vulnerabilidad podía ser una fortaleza. La mirada de Miguel se hacía más intensa mientras hablaba. Pasé de su expresión confundida a una complicidad, a un entendimiento que trascendía mis palabras. Hay verdades que son difíciles de enfrentar, continué con sinceridad, pero es el momento de ser transparente.
Ser un padre implica asumir responsabilidades y contar mi historia, no solo para mí, sino para ti, Miguel. La vida es un camino lleno de elecciones, y cada uno de nosotros decide cómo navegarlo. A veces, incluso en el caos, encontramos claridad. La multitud se había quedado en un silencio reverente. Algunos asistentes se miraban entre sí, como si lo que estaba compartiendo comenzara a dar forma a sus propias verdades. Sentí una conexión psicomágica entre mi vulnerabilidad y su entendimiento, pero justo cuando pensaba que todo lo que había dicho podía ser un faro para Miguel, otra figura emergió de la multitud, interrumpiendo mi momento de revelación. Alguien que conocía demasiado bien, cuyo pasado estaba entrelazado con el mío de formas que jamás habría deseado. La tensión creció. Las miradas se tornaron hacia ella y su aparición precipitaría un nuevo conflicto, uno que probaría no solo mi valor en el presente, sino también las bases que había tratado de construir con Miguel. Ahora, tendría que enfrentar no solo mis temores personales, sino también este nuevo obstáculo que desafiaba mi realidad. El momento de la verdad estaba aún latiendo en el aire, y en un giro inesperado, comprendí que mi lucha por compartir mi verdad apenas comenzaba. El ambiente se tornó denso, casi palpable, mientras la figura que emergía se acercaba. Era Laura. Su presencia desencadenó una tormenta en mi interior. La mujer que había sido una parte de mi vida, a quien había fallado, representaba todo lo que había tratado de olvidar 2 años atrás. Su mirada, cargada de recuerdos y juicios no expresados, me atravesó como una lanza. Miguel, al ver mi desconcierto, se mantuvo a mi lado, sin comprender la inminente tormenta emocional que se desataba en mí. Observé cómo la multitud cambiaba su atención, la curiosidad ahora se mezclaba con un aire de expectativa. Un viejo dilema se presentaba ante mí: ¿debería enfrentarla, o permitir que el pasado siguiera enterrado? Mientras la sala sentía el peso del momento, me vi obligado a rastrear mis pensamientos. La decisión de abrir mi corazón había despertado un recuerdo que nunca debería haber resurgido. Recordé las discusiones acaloradas, la distancia que creció entre nosotros y, sobre todo, mi incapacidad para luchar por lo que realmente importaba. Esto no era solo un encuentro inesperado, era un reto a mi transformación. ¿Por qué ahora?, pensé. Había trabajado tanto para construir una nueva identidad, dejar atrás lo que había sido y enfocarme en lo que quería ser. No podía, no debía retroceder. Pero la realidad de Laura frente a mí representaba la primera prueba de fuego que había enfrentado en mi camino hacia la redención. La multitud esperaba. Mi garganta estaba seca, mis manos, inquietas. Tenía que elegir. Con un suspiro profundo, decidí que lo más importante era ser transparente, no solo frente a ellos, sino también frente a mí mismo. Si había aprendido algo de mi viaje, era que enfrentar la verdad era liberador, incluso cuando duele. Laura, comencé, cada palabra era un esfuerzo. No estaba preparado para verte aquí. Mi voz fue un hilo tembloroso que atravesó la sala. La compasión y la ira contenida se mezclaron en su expresión. Espero su respuesta, sintiendo que exigía un balance entre mi pasado herido y un futuro incierto. Me alegra verte, pero, ¿qué estás haciendo aquí? Su tono era neutral, pero sus ojos estaban cargados de preguntas. Estaba tratando de compartir mi verdad, mi camino hacia la reconciliación, y vos eres parte de eso, respondí, sintiendo que la sala entera se detenía en un silencio viviente. Esa intersección de caminos viejos y nuevos me brindó un inesperado momento de claridad. Al escuchar la mención de mi búsqueda de una nueva verdad, un grupo de murmullos se formó entre los asistentes. Se preguntaban qué pasaba, cómo esta revelación afectaría al hombre que había estado hablando de vulnerabilidad y arrepentimiento. Todo mientras la mirada de Miguel se tornaba en preocupación, buscaba en mí un motivo de seguridad. No era el momento para cerrar el capítulo en nuestro pasado, era la oportunidad para reescribirlo. La intensidad del momento me llevó a un espacio donde decidí hablar con honestidad. Laura, acepté mis errores. He tratado de ser un mejor hombre y un mejor padre. Pero lo que fui no desaparecerá, solo quiero que entendas que estoy aquí para enfrentar lo que viene. La tensión se había intensificado, el público contenía la respiración. Miguel, a mi lado, comenzó a asimilar la seriedad del momento, sintiendo como mis palabras estaban marcando una nueva etapa.
La vida estaba reclamando que yo no solo hablara de cambios, sino que ahora debía actuar en consecuencia. A medida que el eco de mis palabras se instalaba, se hizo evidente que este era el momento decisivo. Laura podría ser una cadena que me arrastrara hacia el pasado o una oportunidad para reconciliarme. Mis decisiones en esta nueva etapa determinarían no solo el tipo de padre que deseaba ser, sino también el hombre en el que estaba en proceso de convertirme, pero antes de que pudiera contemplar cómo avanzar, me llegó un mensaje en mi teléfono. El nombre que apareció en la pantalla me paralizó: Rafael. Un antiguo compañero del trabajo, con quien había perdido contacto, que una vez fue parte de mis ambiciones profesionales. Su mensaje podría ser el primero de un nuevo capítulo o un retorno al ciclo de fracasos del pasado. La puerta de la incertidumbre se había abierto de nuevo, y sin importar cuál fuera mi decisión, la verdad de mi camino apenas comenzaba. Las palabras que había compartido con Laura resonaban en mi mente mientras observaba cómo la sala lentamente recuperaba su soporífera normalidad. La intensidad del momento había dejado una marca palpable, un eco que me instaba a reflexionar, a actuar, a decidir. En este instante, se encarnaban las dudas que hasta ahora había mantenido a raya. ¿Era realmente un hombre cambiado? Por un lado, el deseo de superar mi antigua identidad resplandecía como una estrella guía. Por otro, la sombra de mis fracasos pasados acechaba, dispuesta a recordarme cuán frágiles eran mis cimientos. Caminé hacia la esquina menos iluminada, buscando un espacio donde pudiera pensar con claridad. Miguel, perspicaz como siempre, me siguió. Su presencia era un ancla en medio del tumulto emocional que me invadía. ¿Estás bien?, preguntó. Su tono era de preocupación genuina. Asentí ligeramente, pero en mi interior, un torbellino de emociones luchaba por salir. ¿Y si el mensaje de Rafael mostraba un camino, un capítulo crucial que iba más allá de la redención personal? La vida laboral había sido durante mucho tiempo mi refugio, un área donde había sentido cierta competencia y control. Pero, ¿valía la pena volver a abrir esa puerta? ¿Qué me arriesgaba a perder? Decidí leer el mensaje de Rafael: un simple podemos hablar. Hay algo importante que discutir. Mi mente se llenó de recuerdos del hombre que había sido, del joven ambicioso que había soñado con transformar la industria en la que trabajaba. Había dedicado años a construir una reputación, pero había dejado que los desencuentros personales nublaran aquella visión. Mientras consideraba la opción de responder, una idea atrevida comenzó a tomar forma en mi mente. ¿Qué tal si no solo respondía a Rafael, sino que lo buscaba primero? Era fundamental que este antiguo vínculo con el pasado se convirtiera en una oportunidad, no en un lastre. La batalla interna estaba clara: debía salir de mi zona de confort una vez más. No podía hablar de cambios y no dar pasos reales hacia ellos. Con determinación, acepté que no podía permitir que el miedo a fracasar nuevamente guiara mis decisiones. Sin embargo, justo cuando estaba convencido de que iba a tomar acción, la mirada de Laura se metió en mis pensamientos como un ladrón. ¿Y si buscaba reconcilio con ella también? Quizás su comprensión podría iluminar a partes de mí que aún permanecían en la sombra. La sala ahora parecía una mezcla de risas y conversaciones superficiales, pero yo estaba más absorto que nunca en la lucha interna de cómo avanzar. La respuesta a la propuesta de Rafael y mi anhelo por resolver las cosas con Laura se entrelazaban de manera sorprendente. Ambos aspectos de mi vida eran vitales, y quién sabía si podrían coexistir sin que sus sombras entre sí me usurparan. Me senté con Miguel en una mesa apartada. Su presencia era un recordatorio estable de mi deseo de ser un mejor padre y, por ende, una mejor persona. Estoy a punto de hacer algo. Quiero reconectar con personas que fueron importantes para mí en el pasado, como Rafael y Laura, compartí, sintiendo la valentía burbujear en mi pecho. Eso suena potente, dijo Miguel, sus ojos brillaban con admiración. Pero, ¿estás seguro de que estás listo para eso? La pregunta penetró en mí, y me hizo reconsiderar la fragilidad de mis compromisos. Fueron minutos de indecisión, pero como un impulsivo amante de la verdad, decidí actuar. Sí, lo estoy. Necesito confrontar lo que era y lo que quiero ser. La certeza vibraba en mi voz y, por primera vez en semanas, me sentí en calma. Pero entonces, mi teléfono sonó nuevamente. Era un recordatorio de Rafael. La urgencia del mensaje me sacudió de mis pensamientos.
¿te gustaría escuchar lo que tengo que decir en persona? Esta vez es serio. Mi mano tembló al leer sus palabras. Estaba a punto de afrontar la realidad de mi vida profesional, un aspecto crucial que no había manejado adecuadamente en el último tiempo. Todo lo que había temido podría materializarse. Y ese podría ser el momento más temido de mi vida. Me di cuenta de que el camino hacia la transformación que había comenzado se bifurcaba en dos direcciones: un acercamiento fortalecido a mi identidad profesional y el delicado intento de reconstruir la relación con Laura. Podría manejar ambas áreas sin perder una parte de mí en el proceso. Me senté erguido, el torrente de emociones a punto de desbordarse una vez más y con una sensación de desafío que se intensificaba. Era el momento de apresar la incertidumbre y convertirla en un catalizador para actuar. ¿Sería capaz de enfrentar a Rafael y a Laura simultáneamente y seguir adelante en mi búsqueda de redención personal? No sabía lo que el futuro traería, pero la verdad era que estaba dispuesto a descubrirlo. Esta vez, la incógnita no era exclusivamente mía. La respuesta vendría del encuentro con Rafael, que prometía abrir otra puerta en mi camino transformador. Pero, ¿qué clase de verdad me aguardaba allí? Ese día la tormenta interna se volvió palpable. Cada paso hacia el encuentro con Rafael generaba un eco en mi mente, un recordatorio de las promesas que había hecho a mí mismo: transformar mi vida, aceptar mis errores y crear un futuro viable. Decidí que lo primero sería prepararme mentalmente. La necesidad de control era una constante en mí, y me senté en un banco del parque cercano, con la intención de reflexionar antes de avanzar. Los pájaros en los árboles y el murmullo del viento eran un recordatorio de la vida que continuaba a mi alrededor, ajena a mis conflictos internos. La serenidad del entorno contrastaba con la agitación que se apoderaba de mi ser. Era como si cada aspecto de la naturaleza me instara a soltar el peso que llevaba encima. Debo estar a la altura, murmuré para mí mismo. No se trata solo de recuperar mi reputación, sino de recordar quién soy y hacia dónde quiero ir. La visión de un hombre fuerte y decidido fue interrumpida por la imagen de Laura, su rostro lleno de decepción y tristeza. Esa representación me chocaba, pero también encendía un fuego dentro de mí. La idea de construir una nueva narrativa, una en la que todos incluyéndola a ella pudieran ser parte de una historia de superación, abrigaba el terreno de mi conciencia. Decidido, giré sobre mis talones y saqué el teléfono. Respondí al mensaje de Rafael, pero lo hice con una intención afirmativa y honesta: quiero hablar, no solo de negocios, sino de lo que realmente importa. La incertidumbre que había acompañado mi vida laboral durante tantos años comenzaba a tomar forma. Sin embargo, en el fondo, una voz dudosa cuestionaba si realmente estaba preparado para todo lo que esto conllevaba. ¿Estaba listo para enfrentar no solo a Rafael, sino también a la sombra de mis decisiones pasadas? La pregunta iba más allá de lo profesional, se enredaba con lo personal, los vínculos rotos, los errores acumulados. Cuando llegué al café donde Rafael había sugerido encontrarse, el aire estaba impregnado de un aroma a café recién hecho, una fragancia que normalmente me reconfortaría. Pero esta vez, estaba permeado de tensión y anticipación. En el fondo, sabía que este momento no solo definía nuestra relación laboral, sino el inicio de un camino hacia mi propia verdad. Rafael llegó puntual, con su habitual aire de confianza. Me saludó con un apretón de manos firme, y, al instante, su cara reflejó una mezcla de seriedad y curiosidad. Me alegra que decidieras venir, comenzó, su tono era grave. He estado viendo tus movimientos y creo que hay una oportunidad real para ti. Pero hay algo que necesitamos discutir primero. La invitación cambió de inmediato el tono de la conversación. Allí estaba, en una encrucijada, esperando a que Rafael expusiera ante mí una propuesta que podría reescribir no solo mi carrera, sino también retar la noción que tenía sobre mí mismo. A medida que hablaba, cada palabra me atravesaba como un dardo. La idea de rescatar el pasado y transformarlo en una oportunidad presentaba desafíos e incertidumbres a partes iguales. Lo que empezó siendo un diálogo profesional pronto se tornó en una exploración profunda de mis valores y deseos. Lo que estamos construyendo puede cambiar el rumbo de nuestras vidas, dijo Rafael, su voz reverberaba en mis pensamientos. Pero debes estar dispuesto a dejar atrás el miedo. Y también a afrontar las verdades que has evitado.
Sus afirmaciones resonaron con fuerza. La conexión con Laura, la reconstrucción de mi reputación y la aceptación de mis errores se encontraban entrelazadas en la red de mis decisiones futuras. Era el momento decisivo que venía buscando, una bifurcación de caminos que se presentaba frente a mí. ¿Estás listo para arriesgarte a lo desconocido?, me cuestionó, y de repente, el aire pareció espesar, lleno de una electricidad que hizo vibrar mi interior. Habían muchas respuestas ante mí, pero la más inmediata era la que potenciaba mi ansiedad. Todo estaba a punto de cambiar. La incertidumbre y la adrenalina se coparon, mientras una chispa de determinación comenzaba a nacer en mí. Ella corroboraba el futuro que había imaginado, pero que por tanto tiempo había temido aceptar. El verdadero reto no era simplemente regresar a la vida profesional, sino hacerlo con la convicción de que ahora era diferente y que cada paso que diera estaría alineado con quien realmente era. La conversación con Rafael se me presentó como el principio de un viaje, donde no solo empezaría a volver a construir mi carrera, sino también a enfrentar a Laura. Pero, ¿cómo podría enfrentar su decepción si aún cargaba con mis propias? ¿Sería capaz de reconciliar ambas partes de mi vida sin perderme en el proceso? El futuro comenzaba a dibujarse, y la sombra del pasado aún acechaba. Tenía que recordar que este viaje me forjaría, y lo más aterrador era que estaba finalmente dispuesto a descubrir qué tan profundo podía ir. Pero había otra pregunta aún por responder, una que resonaba con mayor urgencia: ¿realmente estaba preparado para confrontar a Laura después de todo? ¿Era posible que la búsqueda de mi verdad fuera el primer paso hacia la reconciliación? La próxima decisión podría ser la más crucial de todas. La decisión de enfrentar a Laura no se presentaba como un simple reto, sino como un abismo emocional al que debía asomarme. Aquella tarde, mientras caminaba de regreso a casa, mi mente se inundaba de los recuerdos de los momentos felices que habíamos compartido. Sin embargo, esos instantes se tornaban irremediablemente pesados, llevando consigo el lastre de lo que había fallado. La imagen de ella, tan llena de esperanza alguna vez, se fundía con la culpa que me seguía como una sombra. Al llegar a casa, el silencio era ensordecedor. Las paredes parecían cargar con los ecos de nuestras discusiones previas. Tomé aire y me senté en la mesa de la cocina, disociando mis pensamientos de la percepción de los problemas sin resolver. Era el momento de replantearme mis prioridades, de darme cuenta de que, si tenía alguna esperanza de redimir tanto mi vida personal como profesional, necesitaba un enfoque diferente. Decidí que el primer paso era analizar mis decisiones pasadas. Había estado atrapado en un ciclo de evasión, evitando confrontar mis miedos y las consecuencias de mis acciones. Cada disculpa pendiente era un ladrillo más en un muro que, en lugar de protegerme, solo había creado una fortaleza de soledad. Necesitaba reconstruirse, pero para hacerlo debía ser honesto conmigo mismo. Una vez más me senté en el parque cerca de mi casa, buscando la paz que había encontrado antes. La naturaleza resplandecía, los árboles danzaban suavemente con el viento, y cada hoja parecía susurrarme que la vida seguía a pesar de mis errores. Me pregunté, ¿cuáles eran mis verdaderas motivaciones? ¿Era la necesidad de aprobación de Laura? ¿O tal vez el deseo de demostrar que, a pesar de las adversidades, podía ser mejor? Empecé a entender que el cambio no podía ser solo por otros, debía ser por mí. Con cada reflexión, la imagen de Rafael emergía de nuevo entre mis pensamientos. La oportunidad que me había presentado no solo era profesional, era una puerta hacia mi propia sanación. Pero, ¿cómo podría embarcarme en este nuevo camino si aún no había hecho las paces con mi pasado? Pasaron los días y mis encuentros con Rafael se intensificaron. Las charlas, antes centradas en estrategias laborales, ahora comenzaban a tocar fibras más personales. Me hizo reflexionar sobre los sacrificios que había hecho en el pasado y la necesidad de abrir nuevas puertas. Las oportunidades surgen para aquellos que están dispuestos a arriesgarse, me dijo un día, y esa frase resonó en mí con fuerza. Poco a poco, vislumbré la posibilidad de enfrentar a Laura no solo como una tarea temida, sino como un acto liberador. Necesitaba pedir disculpas, sí, pero también mostrarle que estaba dispuesto a cambiar. Mi viaje personal no sería completo sin su perdón, y, de la misma manera, el reconocimiento de mis propios errores y acciones, pero había un dilema que no podía ignorar.
La posibilidad de ser rechazado por su parte me aterraba. ¿Podría soportar su desdén, su decepción? Esa incertidumbre me mantenía vigilante, consciente de que el camino hacia la reconciliación sería arduo. Era un verdadero desafío que pondría a prueba no solo mi resiliencia, sino también mi capacidad de amar y aceptar la realidad. Mientras meditaba en los pasos que debía seguir, la imagen de la boda de mi hijo emergió en mi mente. Era el evento perfecto para acercarme a Laura, un momento donde las emociones pueden fluir y abrir puertas al diálogo. Pero sería capaz de hacerlo en el contexto de una celebración que también podía recordarle lo que habíamos perdido. Con el corazón palpitante, dejé que ese pensamiento se asentara. La boda será mi oportunidad, decidí. El amor siempre es un puente, incluso en tiempos de conflicto. Así que, con un nuevo propósito, me preparé para lo que venía. Al final del día, sentía una dilatada mezcla de ansiedad y ilusión. La posibilidad de una conversación sincera hizo que me diera cuenta de lo crucial que este momento sería. Sería capaz de enfrentar a Laura y convertir viejos rencores en una nueva oportunidad. La próxima cita en la lista se llenó de una urgencia que me llevó a cuestionarme, ¿qué pasaría si en la boda de mi hijo encontrara la redención que tanto anhelo para mí y para Laura? La incertidumbre me provocaba escalofríos, pero una chispa de optimismo crecía en el horizonte. Ahora más que nunca, todo estaba a punto de cambiar. Era el día de la boda, una celebración que prometía ser inolvidable. Los preparativos habían consumido varios días, pero la atmósfera festiva resultaba, paradójicamente, un campo de minas emocionales. Al ver a mi hijo vestido de gala, su sonrisa iluminando la sala, sentí una punzada de nostalgia y alegría. Sin embargo, la ansiedad se transformaba en un monstruo interno mientras mi mente era incapaz de desvincular la celebración de la oportunidad que se me presentaba. El encuentro con Laura, desde el amanecer, había tomado decisiones más conscientes. Elegí un traje que me hiciera sentir seguro, como si cada botón y cada pliegue representaran también las capas de mi vida que estaba empezando a deshacer. La elección del color, un gris sobrio que no abrumuria, buscaba proyectar la imagen de un hombre que había aprendido de sus errores. Pero como un jugador consciente en una partida de ajedrez, sabía que cada movimiento contaba. A medida que los invitados comenzaban a llegar, noté cómo la música melodiosa llenaba el aire, mientras las risas resonaban con la fragancia de las flores frescas. Era un recordatorio de que la felicidad, a pesar de las sombras que nos persiguen, también tiene su lugar. Observé a mis amigos y familiares, cada uno con sus historias, sus propios caminos de reconciliación, y, al mirar la felicidad a su alrededor, me pregunté si esta podría ser también una herramienta en mi proceso. Finalmente, la vi. Laura apareció en el salón, su elegancia inconfundible iluminaba el espacio. Mi corazón dio un vuelco. Mientras buscaba el valor para acercarme, un torrente de preguntas se agolpaba en mi mente. ¿Podríamos realmente reconstruir lo que fue? ¿Era posible que las heridas del pasado se transformaran en un motivo para nuevas esperanzas? Decidí actuar. Caminé hacia ella, cada paso era un ejercicio de valentía, una mezcla de recuerdos compartidos, risas ahogadas y dolor silente. La música se desvanecía en el fondo, como si todo se ralentizara a mi alrededor. En ese momento, todo mi enfoque y determinación se centraron en ser sinceros y vulnerables. Laura, comencé, sorprendiéndome del tono firme de mi voz, he estado pensando mucho en nosotros. He cometido muchos errores y quiero disculparme sinceramente. No solo por lo que pudo haber lastimado, sino por no haberte dado el respeto y los reconocimientos que merecías. Sus ojos reflejaron una mezcla de sorpresa y recelo, provocando que mi corazón se acelerara de nuevo. Me sentí expuesto y vulnerable. Sin embargo, su reacción era crucial para este proceso, necesitaba escuchar su opinión, sus sentimientos, y entender que esta también era su historia. ¿A qué vienes con esto en un día como hoy? Su respuesta fue cautelosa, pero su tono carecía de la desconfianza que había anticipado. Tomé aire y continué. Vengo porque hoy no se trata solo de nosotros, se trata de nuestro hijo, de darle el ejemplo que nunca pudimos darnos el uno al otro. Quiero que este día sea un nuevo comienzo, no solo para él, sino también para nosotros.
La relación que hemos compartido es importante, y deseo que podamos encontrar una forma de sanar. Mientras sus ojos se encontraban con los míos, una chispa de entendimiento parecía fluir entre nosotros. La tensión acumulada se hacía palpable, no por las palabras dichas, sino por el peso de nuestra historia. Podía sentir que, quizás, estábamos abriendo una puerta que había permanecido cerrada demasiado tiempo. Pero faltaba algo, algo que consideraba vital. Laura, antes de que te diga más, necesito saber qué sientes. ¿Podrás perdonarme alguna vez? ¿Seremos capaces de encontrar esa conexión que solíamos tener antes de todo esto? Esa pregunta pendía en el aire como un eco, resonando a través del bullicio de la celebración, dejando mi futuro en suspenso, y en ese espacio de incertidumbre, comprendí que el camino hacia la redención no solo pasaba por enfrentar mis errores, sino también por estar dispuesto a escuchar y aceptar cualquier respuesta que ella pudiera darme. Ahora, todo dependía de su reacción y de lo que el futuro nos deparara. La boda, que había comenzado como un escenario de alegría, amenazaba volverse un campo de batalla emocional. Pero había algo en el aire, un cambio inminente, como si la verdadera transformación estuviera a la vuelta de la esquina. ¿Estaría yo preparado para enfrentar la verdad que Laura pudiera exponer? Pensé mientras ella abría la boca para responder, dejando mi corazón en un hilo, esperando su decisión. La boda de Miguel fue un punto de inflexión, un evento que trascendió un simple matrimonio. Entre risas y bailes, el verdadero desafío no eran los votos matrimoniales, sino la lucha silenciosa que se gestaba en mi interior. Enfrentar a Laura, y allí mismo, rodeados de amor y esperanza, me ofrecía la oportunidad ansiada de sanar las heridas del pasado. Mientras su mirada buscaba la mía, en un instante, comprendí que el camino hacia la redención no solo pasaba por admitir mis errores, sino por ser un padre que enseña a su hijo cómo enfrentar la vida con valentía. Laura, dije, cada palabra temblando ante la carga emocional. He estado reflexionando mucho. No solo sobre lo que perdimos, sino sobre cómo hemos crecido, cada uno a su manera. No puedo cambiar el pasado, pero sí quiero asumir la responsabilidad de mis errores y aprender de ellos. La sala, antes llena de música, se sintió suspendida en una burbuja de tensión mientras esperaba su respuesta, su mirada, cargada de recordatorios de lo hermoso y lo doloroso que habíamos compartido, finalmente se suavizó. Lo que pasó nos afectó a ambos, pero también hemos tenido nuestras oportunidades de sanar, de crecer. Es importante que los costos que llevamos no pesen más allá de nosotros. Estoy lista para hablar. Pero necesito ser honesta. Su sinceridad, que en un momento me había angustiado, ahora fue como agua en el desierto, revitalizando el terreno que antes se sentía estéril. La conversación se despliegue en un intercambio sincero. Hablamos de las lecciones aprendidas, de los caminos separados que tomamos y del dolor que ambos llevamos. Expresar mis emociones, compartir mis temores y anhelos se sintió liberador. Laura, deseo que puedas reconocer no solo mis fallas, sino también el hombre en el que me estoy convirtiendo, le dije. No puedo prometer que las cosas volverán a ser como antes, pero puedo prometer mi esfuerzo, mi dedicación a ser mejor. Con cada palabra, sentía que el vínculo entre nosotros empezaba a reconstruirse. A medida que liberábamos nuestras verdades, la presión que durante años había mantenido nuestras almas en cautiverio desaparecía lentamente. Mientras hablábamos, Miguel se acercaba y, al vernos interactuar, su rostro reflejaba un alivio palpable. «Este es el primer paso, ¿verdad, papá?», preguntó con esperanza. En ese momento, comprendí que no solo me estaba reconociendo a mí mismo, sino que también estaba reflejando lo que quería para su futuro. A medida que la conversación se profundizaba, me llegó un leve destello de lo que el futuro podía encerrar. No se trataba solo de curar viejas heridas, sino de ser un ejemplo de resiliencia para mi hijo. Con cada sinceridad, cada momento liberador, me iba acercando más a una versión de mí mismo que había estado oculta durante demasiado tiempo. La luz que antes sentía como un simple destello emergía con fuerza, iluminando el camino que había tomado para abrazar mi verdad. Finalmente, cuando nos separamos, había un peso diferente en el aire, una sensación de posibilidad. Laura, dije con firmeza, no tengo la intención de comenzar todo de nuevo, sino de construir algo nuevo sobre la verdad que hemos compartido.
Ella asintió, y al ver a Miguel sonreír tras nosotros, supe que habíamos dado un paso significativo, la música comenzó a fluir de nuevo, las risas se encendieron, y para mí, el caos del entorno era un trasfondo perfecto para la serenidad que empezaba a habitar mi ser. Era hora de abrazar lo que significaba ser un padre en su forma más pura. Con un nuevo sentido de propósito, me dirigí a la pista de baile, donde Miguel ya agitaba los brazos al ritmo de la música, invitándome a unirme. Al cerrar el espacio entre nosotros, sentí el orgullo y la confianza impregnarse en cada paso. Esta celebración no solo fue una unión, fue el símbolo de la transformación de un hombre que decidió enfrentar sus miedos. La boda culminó en un hermoso momento donde Miguel me miró a los ojos y, sin palabras, comprendió que su padre estaba listo para una nueva etapa. Había aprendido que la vulnerabilidad, lejos de ser una debilidad, era un puente hacia la fortaleza. En ese instante, know that I had conquered not only my own fears, but had also reinforced the foundation of trust with my son. La noche se cerró con un abrazo entre los tres, un símbolo de la nueva familia que comenzamos a construir. La carga del pasado se transformó en un motor propulsor de un futuro lleno de esperanza. Había alcanzado mi meta, enfrentar la verdad y salir de la sombra de mis inseguridades. Era el comienzo de un nuevo capítulo que no solo incluía a Miguel, sino también a Laura en su vasta posibilidad de renacimiento. Ahora, les invito a unirse a mí en este viaje de transformación y superación. Suscríbanse inmediatamente a este canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas conozcan estas historias impactantes. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, estas interacciones son vitales. Y, por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo, y no esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de respaldar el contenido que resuena con nuestro crecimiento.